Buenas noches, comunidad. Espero que estén listos para otra noche de historias de terror. Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo esta noche. Nos encanta mucho su participación. Comencemos. Buenas noches, comunidad. Me llamo Diego, y desde niño he sido apasionado por la fotografía. Mis padres incluso querían que estudiara una carrera universitaria, algo más glamuroso, como derecho o medicina, que diera más dinero. Pero terminé convirtiéndome en fotógrafo aquí en Ciudad Juárez, donde he vivido toda mi vida. Siempre he amado la fotografía, y nunca tuve miedo de nada relacionado con las imágenes que tomaba, aún sabiendo de la existencia de supuestas fotos de fantasmas y apariciones. Bueno, al menos no hasta 2012, año en que todo esto cambió. Tampoco fui nunca del tipo supersticioso. Crecí rodeado de curanderas, cruces detrás de las puertas y veladoras encendidas para santos de los que nadie recordaba el nombre, pero siempre preferí creer en lo que podía ampliarse en un monitor o imprimirse en alta resolución. El lente, para mí, era la mejor manera de filtrar el mundo, y con suerte, embellecerlo un poco. En 2012, mi estudio iba bien, y Juárez, aunque todavía marcada por las cicatrices de los años más violentos, comenzaba a respirar. Vivía con mi novia Felicia en la colonia Margaritas, en una casa antigua de 2 pisos que renovamos poco a poco. Ella decía que el barrio todavía cargaba tristeza en el aire, pero yo solo veía buenas paredes para colgar cuadros. Aquel sábado, decidí caminar por la zona centro, algo que hacía siempre que me sentía saturado de la pantalla de la computadora. Me gusta perder tiempo entre puestos, discos usados, y principalmente aquellas tienditas viejas donde se encuentra de todo. Radios descompuestos, íconos religiosos tallados en madera, y cámaras empolvadas que nadie quiere ya. Fue en una de esas caminatas que descubrí la tienda que no recordaba haber visto antes. Un rincón estrecho entre 2 edificios cerrados, con un letrero oxidado donde apenas se leía Curiosidades San Ramón. Entré sin muchas expectativas, guiado más por el instinto que por un interés real. El lugar olía a madera húmeda y vela quemada, como una iglesia olvidada. Los estantes rebosaban de chucherías, y al fondo de la tienda había un mostrador donde un hombre viejo y ciego, de expresión dura, parecía esperarme sin siquiera voltear el rostro. Cuando mencioné que coleccionaba cámaras antiguas, señaló con la barbilla hacia una caja en la esquina. Y ahí estaba, una Polaroid Land Camera 1000, desgastada por el tiempo, pero con dignidad. Tenía la correa original, aún firme, y el botón de disparo intacto. Compré la pieza más por impulso que por necesidad. El viejo no mostró interés en regatear, tampoco hizo esfuerzo por convencerme de llevármela. Parecía aliviado por deshacerse de ella. Cuando le comenté a Felicia sobre la compra, miró la cámara con desconfianza y dijo que las cosas antiguas cargaban memorias. Comentó algo sobre almas atrapadas en objetos, creencia que heredó de su abuela. Yo solo me reí, mientras ella preparaba café y volvía a montar el altar para el Día de los Muertos, que aunque fuera de temporada, le gustaba mantener como forma de protección. Hice una limpieza cuidadosa a la cámara, quité el polvo con un pincel suave y lubricé discretamente las partes móviles. No esperaba que funcionara, pero, por curiosidad, encargué cartuchos de película por internet. Cuando llegaron y cargué la cámara, casi no lo creí. El disparo respondía, el flash, aunque temperamental, parpadeaba con una luz blanquecina y el mecanismo de expulsión aún hacía su trabajo. Era una reliquia viva. Tomé algunas fotos de prueba en el estudio. Cuadros, libros, mi mesa de trabajo. Todo parecía normal. La imagen era un poco lavada, como era de esperarse, pero había algo encantador en aquella imperfección. Comencé a fotografiar detalles de la casa, el patio seco, las macetas de Felicia, una imagen de la Santa Muerte que ella mantenía discretamente en un nicho en el pasillo. La cámara daba una nueva vida a cosas cotidianas. Felicia posó para algunas imágenes al final de la tarde.
riendo y pidiendo que no revelara su cansancio en las fotos. Ella preparaba un altar en homenaje a sus abuelos, con flores secas y retratos antiguos. La luz amarillenta de la sala dejaba todo con un aire fantasmagórico y, al mismo tiempo, acogedor. Las fotos reveladas parecían escenas de otro tiempo. Aquella noche, solo en el estudio, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Me tomé una foto a mí mismo. Ajusté el trípode, configuré el temporizador de la cámara y me senté en la silla de cuero, posando con una leve sonrisa forzada. Quería ver cómo me mostraría la imagen. Era solo curiosidad estética, nada más. La revelación de la foto me hizo detenerme por algunos segundos. Mi rostro había salido como esperaba, aunque un poco apagado por la luz débil del estudio. Pero lo que me llamó la atención fue el fondo. Más precisamente, el reflejo en el vidrio de la puerta detrás de mí. En él, una silueta oscura se dibujaba, alta, delgada, con algo que parecía ser un saco antiguo. No había detalles en el rostro, solo sombra. Estuve seguro de que estaba solo en el momento del disparo. Ningún asistente, ningún cliente, ni siquiera Felicia. Y aún así ahí estaba alguien conmigo. Pensé que fuera algún reflejo o defecto de la película, pero algo en la manera como la figura se posicionaba me incomodaba profundamente. No era un borrón, ni un error de revelado. Era intencional. La presencia estaba mirándome a mí, no a la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le mostré la foto a Felicia a la mañana siguiente. No dijo nada de inmediato. Solo sostuvo la imagen por demasiado tiempo, con la mirada fija. Después, colocó la foto sobre la mesa y me aconsejó no tomar más ninguna con aquella cámara. Me pareció exagerado. Expliqué que debía ser solo una falla, tal vez una doble exposición, pero por dentro, algo ya comenzaba a agrietarse. Nunca fui de creer en señales, pero ahora, mirando la imagen sobre la mesa, me preguntaba si aquella cámara había encontrado al dueño correcto o a la víctima correcta. Después de aquella foto comencé a mirar la cámara con otros ojos. Antes, era solo una pieza curiosa, una reliquia bonita con un encanto antiguo. Ahora, era como si guardara un secreto. Durante algunos días, evité usarla. La dejé en el estante más alto del estudio, entre libros sobre composición fotográfica y equipos de iluminación que usaba raramente. Felicia pidió que me deshiciera de ella. Dijo que objetos así venían cargados de historias que no eran nuestras. Pensé que estaba exagerando, pero por dentro sentía que tal vez tuviera razón. El problema es que la curiosidad tiene un peso extraño para quien vive de la imagen. Me quedé pensando si conseguiría reproducir aquel mismo efecto, si aquello era realmente algo extraño o solo una ilusión. Fue ese pensamiento lo que me hizo volver a la cámara. Esperé una tarde nublada, de esas que dejan todo más opaco. Invité a 2 amigos al estudio, con el pretexto de probar filtros nuevos. Ellos aceptaron, como siempre hacían cuando necesitaban nuevas fotos para redes sociales o portafolios personales. Tomé algunas imágenes con la Polaroid, entre risas, poses forzadas y luces apagadas. Todo parecía normal, hasta que revelé las fotos. En la primera imagen, uno de mis amigos estaba de pie junto al estante. El rostro salía nítido, pero detrás de él, entre los libros, una mano oscura parecía surgir, como si alguien estuviera escondiéndose allí. Ninguno de nosotros estaba en esa posición, no había cómo. En la segunda foto, mi otro amigo aparecía sonriendo, y del lado opuesto de la ventana, donde no había nada, una sombra agachada se dibujaba como una sombra sólida. Pero la luz en aquel rincón estaba apagada, y el lugar vacío. Les mostré las imágenes a ellos, vacilante. Ambos lo encontraron curioso, pero se rieron. Dijeron que tal vez fuera un montaje, una broma mía. Uno de ellos incluso comentó que las fotos parecían embrujadas, y eso podría convertirse en algún proyecto conceptual. Se rieron de nuevo y se fueron,
sin percibir la incomodidad que quedó en el aire después de que salieron. Aquella noche, mientras limpiaba el estudio, tuve la impresión de que ya no estaba solo. Los rincones oscurecidos de la sala parecían respirar. La cámara, sobre la mesa, me miraba como si esperara algo. El silencio era cortado apenas por los sonidos de la calle. El ruido distante de los camiones pasando por la avenida, alguna radio mal sintonizada en una casa cercana y el ladrido insistente de un perro del otro lado del muro. Pero aún así, había algo más. Algo dentro de la casa. Felicia notó que yo estaba extraño. Dijo que mis ojos estaban hundidos y que andaba demasiado callado. Comentó que la energía de la casa estaba diferente desde que la cámara entró. Yo no quería darle la razón, pero comencé a notar cosas pequeñas, espejos empañados sin motivo, el olor a incienso que surgía incluso sin encender ninguno, y la imagen de la Santa Muerte que, a veces, parecía girar el rostro hacia la pared sola. Aunque trataba de convencerme de que todo era paranoia, algo dentro de mí quería entender lo que estaba sucediendo. Entonces hice más pruebas. Fotografié objetos inanimados, una silla, el altar de Felicia, mi reflejo en la ventana. Las fotos venían distorsionadas. En algunas, donde formas humanas aparecían donde no debía haber nada. En otras, rostros desenfocados surgían entre las sombras. Lo peor vino cuando fotografié el altar. Al revelar la imagen, me di cuenta de que las flores se habían marchitado en la foto, aunque estuvieran frescas en vivo. Los retratos de los muertos en el altar aparecían rasgados, quemados en los bordes, como si fueran víctimas de algún incendio invisible. Felicia me pidió que parara. Insistió en que aquello no era normal. Dijo que la cámara parecía estar alimentando algo, que ya no se trataba de un objeto, sino de una puerta. Fue la primera vez que escuché esa palabra siendo usada para describir la Polaroid, puerta, y después de eso, todo comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, encontré la cámara en el suelo del estudio. El estante no parecía haber sido tocado, pero ella estaba allí, caída de lado, con una nueva foto parcialmente revelada saliendo de ella. Yo no la había tocado desde la noche anterior. Tomé el papel con las manos temblorosas. La imagen no estaba completamente nítida, pero lo que pude ver fue suficiente para hacer que mi estómago se revolviera. La sala estaba vacía. Reconocí el lugar. Era mi propio estudio. Pero justo en el centro de la imagen, un hombre estaba de pie, de espaldas a la cámara, vistiendo un saco antiguo. No era nadie que yo conociera. El cabello oscuro, peinado con un tipo de rigidez que recordaba retratos de los años 1940. La postura rígida. El detalle más extraño era su sombra. No acompañaba su cuerpo. Estaba proyectada hacia el lado contrario de la luz, como si él hubiera venido de otro lugar, de otra lógica. Aquella noche, soñé con el hombre de la foto. Estaba de pie junto a mi cama, inmóvil. En el sueño, yo no podía moverme, y él se acercaba sin prisa. No decía nada, pero su rostro era una mancha oscura, sin ojos, sin boca, como si hubiera sido borrado por algún error de revelado. Desperté sudando, y cuando fui al baño, me di cuenta de que la imagen de la cámara no había desaparecido de mi mente, ni de mi cuerpo. Al mirar mi reflejo, por un segundo, tuve la impresión de que alguien estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El pasillo oscuro estaba vacío, y el altar de Felicia, allá al fondo, permanecía intacto. Quería creer que todo era solo coincidencia, que la cámara me estaba engañando, que mi mente estaba cansada. Pero en el fondo, algo ya se había instalado en la casa. Y ahora, incluso sin tocar la Polaroid, sentía que las imágenes se estaban formando solas, en algún lugar donde mis ojos no podían alcanzar. Después del sueño, nada volvió a la normalidad. Traté de continuar con los trabajos del estudio, atender clientes, editar sesiones, mantener las entregas al día, pero algo en la atmósfera de los días había cambiado.
Era como si una capa invisible hubiera sido lanzada sobre la casa y el estudio, haciendo el aire más denso, la luz más opaca, los objetos menos confiables. Felicia comenzó a evitar el taller, incluso durante el día. Decía que oía pasos, que las paredes parecían respirar, que el altar estaba reaccionando a algo que ella no comprendía. Cuando fui a limpiar el estudio un lunes por la mañana, encontré nuevas fotos esparcidas en el suelo, todas de la cámara antigua. Yo no había tomado ninguna de esas imágenes. En una de ellas, yo estaba dormido. La imagen era cruda, mal encuadrada, pero mostraba mi cuerpo de lado, en la cama, con la sábana a medias. Al fondo, casi fuera de foco, una silueta oscura me observaba desde la puerta. Reconocí de inmediato la forma. Era el hombre del saco. En otra, Felicia aparecía sentada en la sala, de espaldas. Sobre la mesa, estaba el rosario de su abuela y una vela encendida. A su lado, de pie e inmóvil, la misma figura surgía, un poco más nítida esta vez, con las manos cruzadas frente al cuerpo, como si estuviera en un velorio. No había registro de cuándo o cómo esas fotos habían sido tomadas. La cámara, dejada sobre un estante, parecía estar tomándola sola. Comencé a tener dificultad para dormir. Cuando apagaba las luces, oía susurros, voces bajas, arrastradas, que se confundían con el viento o con los crujidos del techo de la casa. Ciertas madrugadas, despertaba con la sensación de que alguien caminaba alrededor de la cama, y siempre que encendía la luz, no había nada, solo el olor a polvo antiguo y el sonido ahogado de mi propio miedo. En una tarde sin sol, volví a la tiendita donde había comprado la Polaroid. El lugar estaba cerrado, las ventanas cubiertas por madera, con un cartel descolorido que decía que el local estaba permanentemente cerrado. Un vecino me contó que el dueño había desaparecido semanas atrás. Nadie sabía el motivo, pero dijeron que era excéntrico, que coleccionaba objetos de muertos, cámaras de escenas de crimen, radios viejas que sintonizaban solo estática. La sensación de descontrol se agravó esa misma noche. Felicia había salido a visitar a su madre. Me quedé solo en el estudio, editando fotos antiguas para tratar de olvidar la cámara. Comencé a oír golpes, suaves al principio, como alguien tocando la ventana con las uñas, después, más fuertes. Y entonces, las luces parpadearon. Por el lente de la computadora, vi mi propio reflejo oscurecerse. El hombre del saco estaba detrás de mí nuevamente, esta vez nítido, como si fuera parte de la sala. Me giré con violencia, pero la silla cayó y él ya no estaba allí. Solo la puerta del estudio se abrió sola, lentamente, con ese crujido largo que atravesó mi cuerpo como un escalofrío. En la madrugada, Felicia me encontró sentado en el suelo, apoyado en la pared, con la cámara en el regazo. Dijo que mis ojos estaban vacíos, que mi piel estaba fría. Yo solo recordaba destellos, una sombra en la cocina, la TV encendida sola en un canal mudo, una foto nueva saliendo de la cámara sin que nadie hubiera apretado nada. A la mañana siguiente, intentamos quemar la cámara. La llevé al fondo del patio, le eché alcohol, encendí un cerillo. El fuego lamió el objeto por algunos segundos, pero luego se apagó sin consumir el plástico, como si algo la hubiera protegido. Quedó apenas tibia, cubierta de hollín, pero entera. Felicia lloró en silencio. La abracé, tratando de fingir que todavía teníamos algún control, pero la cosa había cambiado de fase. Ya no se trataba solo de imágenes aterradoras. El hombre del saco estaba dentro de la casa. Comencé a verlo por los rincones. A veces, parado al final del pasillo. Otras, reflejado en vidrios, incluso cuando nadie más lo veía. Una vez al abrir el espejo del baño, vi su rostro detrás del mío. No un rostro común, sino una máscara borrada, lisa, con 2 agujeros negros donde deberían estar los ojos. Felicia comenzó a enfermarse. Se sentía mal sin motivo.
Decía que oía oraciones murmuradas en la almohada, que sentía manos heladas tocar sus piernas al dormir. El altar comenzó a caerse solo. Las flores se marchitaban en un día. Las velas se apagaban incluso sin viento. Decidí entonces guardar la cámara en una caja de madera, sellada con cinta aislante, y enterrarla en el patio. Fue lo único que pude imaginar como un límite físico. Un gesto desesperado, como quien trata de tapar un agujero con las propias manos durante una inundación. Pero esa misma noche, mientras intentábamos descansar, oímos un sonido mecánico viniendo de debajo del suelo. El clic seco de la Polaroid disparando. Una foto fue empujada por debajo de la puerta del cuarto. Estaba quemada en los bordes. Mostraba el pasillo de nuestra casa. En él, el hombre del saco se acercaba a la puerta, y detrás de él, otros comenzaban a surgir, sombras indefinidas, en poses humanas, como si el espacio de la fotografía se estuviera llenando. Despertamos con las ventanas abiertas y la casa tomada por un viento helado, como si algo hubiera pasado por dentro de todo. Yo sabía, entonces, que no bastaba con enterrar, no bastaba con evitar. Lo que fuera aquello, ya había salido de las imágenes. Aquella foto dejada bajo la puerta fue un punto de ruptura. La imagen del pasillo, con el hombre del saco al frente y aquellas figuras deformes al fondo, me hizo darme cuenta de que la cosa se había transformado. Ya no era solo una perturbación, era una invasión en curso. La cámara había abierto un pasaje, y nosotros estábamos del lado equivocado. Felicia, aún debilitada, me ayudó a buscar respuestas. Buscamos a alguien que pudiera entender. No podíamos ir a la policía, tampoco llamar a un sacerdote, no en ese estado. La ciudad, en aquel momento, parecía cómplice de lo que nos sucedía. Cada esquina del centro, cada vitrina de la calle 16 de septiembre, cada susurro entre los vecinos, me hacía sentir observado. La cámara ya no estaba debajo de la tierra. Estaba en todos los rincones. Acabamos llegando hasta una señora que Felicia conocía desde la infancia, llamada Doña Rebeca, que vivía en los alrededores de Anapra. Era conocida por tratar maleficios espirituales, de cosas raras, como decía quien hablaba sobre ella en voz baja. Su casa era simple, de paredes descascaradas y llenas de imágenes de santos populares. Un olor denso a copal impregnaba todo, y el silencio parecía intencional. Ella nos recibió con el rostro pesado y los ojos hundidos, como si ya supiera por qué estábamos allí. Observé cuando sacó cartas de un mazo envejecido y pasó los dedos arrugados por ellas, frunciendo el ceño. Tocó el centro de mi pecho y murmuró algo en náhuatl. Dijo, por fin, que yo había traído algo de vuelta, alguien que nunca debería haber sido visto. Explicó que ciertos objetos, especialmente cámaras antiguas, usadas en rituales o en lugares de sufrimiento, podían funcionar como ventanas, que en regiones donde la muerte es constante, como Juárez, esas ventanas no se cierran con facilidad. Dijo que la Polaroid que compré había pertenecido a un hombre que fotografiaba cadáveres en los años más violentos de la ciudad, cuando los cuerpos eran encontrados diariamente en las orillas del río Bravo. El fotógrafo, según ella, enloqueció. Decían que comenzó a ver a los muertos sonreírle en las imágenes. Un día, desapareció sin dejar rastros. Las imágenes que yo venía tomando, las apariciones en las fotos, las figuras detrás de mí y de Felicia, eran almas atrapadas entre los registros del pasado y la presencia del ahora. Y el hombre del saco dijo con un tono más serio, no era un alma cualquiera, era un recolector. Un espíritu que se alimenta de las imágenes, de los recuerdos congelados, de la memoria de las personas. Donde hay dolor congelado en una imagen, él pasa a existir. Doña Rebeca quemó hierbas, ungió mi frente con aceite, nos entregó un pequeño espejo cubierto por un paño negro. Dijo que, si volvía a ver al hombre del saco, debería usar el espejo para enfrentarlo. Explicó que él se manifiesta donde hay reflejo.
pero que no soporta ver su propia forma distorsionada. La orientación final fue clara. Debíamos salir de la casa inmediatamente, pues se había convertido en una extensión de la cámara. Volvimos en silencio. El cielo de Ciudad Juárez estaba cubierto por una capa opaca, un atardecer gris amarillento que hacía que los postes parecieran más débiles. Las paredes de la casa exhalaban humedad, como si estuvieran sudando de miedo. Pasé aquella noche sentado en el suelo, sosteniendo el espejo de doña Rebeca. Felicia dormía a mi lado, exhausta, pero inquieta. Cada hora, nuevas fotos surgían solas. Algunas mostraban ángulos de nuestra casa que jamás habíamos visto. Otras, escenas del pasado, como el primer día en el estudio, pero con detalles equivocados, ojos desenfocados, sonrisas invertidas, sombras que no pertenecían a la luz que había allí. Alrededor de las 3 de la mañana, oí el sonido de la cámara disparando. Corrí hasta el pasillo. Una nueva foto estaba en el suelo. En ella, me veía sosteniendo el espejo, pero el hombre del saco estaba detrás de mí, con una mano extendida sobre mi hombro. Y algo me perturbó más. La otra mano de él sostenía algo. Una cinta de velcro con el nombre de Felicia escrito en tinta roja, como si fuera una etiqueta de identificación de cadáver. Entendí, entonces, que él no quería solo observarme, quería llevársela. Ella era ahora la presencia más viva de la casa, la más vulnerable, la más cercana a aquello que él cazaba. Y él ya sabía su nombre. Ya tenía una imagen de ella. La conexión estaba hecha. A la mañana siguiente, quité todas las fotos de la pared del estudio. Quemé los negativos antiguos, rompí los álbumes, borré los respaldos. Felicia lloró, pero entendió. Las imágenes eran las trampas. Cada memoria congelada era una puerta. Y yo estaba tratando de cerrar una casa que ya no nos pertenecía. Decidí que era hora de terminar aquello. Sabía que no bastaba con enterrar, ni huir. Tenía que enfrentarlo, solo. Aquella noche, preparé el estudio. Encendí velas en forma de cruz. Dejé la cámara sobre el tripié y posicioné el espejo frente al lente. Esperé. Sabía que él vendría, y vino. Cuando la cámara disparó, vi su reflejo surgiendo detrás de mí en el espejo. No se movió de inmediato. Solo me observó como hacía en las fotos. El rostro aún sin rasgos, la presencia sofocante. Levanté el espejo y lo apunté directamente hacia él. Lo que sucedió después no sé describirlo con precisión. Fue como si el aire se hubiera partido. Un sonido agudo, como vidrio destrozado dentro de la cabeza. Las luces explotaron. El espejo se agrietó en mi mano. La cámara cayó. Y por un instante, todo se apagó. Desperté en el suelo, con el estudio revuelto. La cámara estaba destruida, dividida en 2 partes, como si hubiera sido aplastada desde dentro. El espejo estaba en pedazos, y en el centro del estudio había solo una última fotografía, quemada en los bordes, mostrando el espacio vacío donde antes estaba el hombre del saco. Él había desaparecido, pero yo sabía, su ausencia no era el fin. Después de aquella noche en el estudio, el mundo a mi alrededor parecía el mismo, pero algo en mí había cambiado. Volvía a respirar con menos peso en el pecho, pero sentía que había dejado una parte de mí en aquella sala, o tal vez llevado algo de allí conmigo que no podía ser visto. Felicia me miraba con extrañeza, como si hubiera regresado, pero no por completo, y tal vez no lo hubiera hecho. Ella insistió en que saliéramos de la ciudad por unos días. Fuimos a la casa de sus tíos en Chihuahua, donde el aire era más ligero y las ventanas daban a un campo silencioso. Durante un tiempo, conseguimos fingir normalidad. Ella retomó los hábitos despacio. Cuidaba las plantas del balcón, hacía listas de compras, volvía a sonreír. Yo, por otro lado, continuaba mirando demasiado a los rincones de la casa, desconfiando de los reflejos en las ventanas, evitando espejos y cámaras fotográficas como quien evita una fiebre antigua. El problema fue que, incluso lejos,
Las imágenes no nos dejaron. Cierta mañana, Felicia me mostró algo que encontró entre las páginas de un libro que había llevado de nuestra casa. Era una foto, una de las antiguas, nosotros dos, sentados en la terraza. Pero algo estaba mal con las proporciones. Nuestros cuerpos parecían más delgados, como sombras largas al final de la tarde, y había una mancha oscura al fondo, como si algo estuviera allí, en movimiento, pero no hubiera sido completamente capturado por el lente. No sabíamos cómo esa imagen había resistido. Quemamos todo antes de partir. Aquello no podía haber venido con nosotros. Fue cuando entendí que el problema ya no era la cámara. Al confrontar al hombre del saco con el espejo, al romperlo, puede ser que haya cerrado un pasaje, pero abierto otro, aún más íntimo. Yo mismo me había convertido en un lente. Mis recuerdos, mis pensamientos, mis memorias, todo podía ahora ser corrompido. Comencé a soñar con imágenes estáticas, personas conocidas, paradas frente a mí, sonriendo con los ojos vacíos, congeladas en el tiempo como si hubieran sido capturadas por un lente invisible. En cada sueño, el hombre del saco aparecía al fondo, un poco más cerca, un poco más nítido, como alguien ganando foco poco a poco. Volver a Ciudad Juárez parecía inevitable. Algo me jalaba de regreso, no por la ciudad, sino por el estudio, por la última fotografía. Cuando finalmente regresamos, el estudio estaba como lo dejamos, abandonado, cubierto de polvo, pero aún entero. No hubo saqueos, ni señales de invasión. El clima seco había conservado todo en silencio, como si el tiempo no hubiera avanzado allí dentro. En el suelo, donde había visto la última foto, no había nada, o casi nada. En la esquina del cuarto, junto a la pared de la luz natural, encontré un sobre. En él, una única imagen. La reconocí de inmediato, porque no la tomé yo. Era yo, durmiendo, acostado en la cama del cuarto de Chihuahua, cubierto hasta el pecho, con el rostro hacia la pared. Felicia aparecía al fondo, también durmiendo, pero entre nosotros dos, apoyado en el marco de la puerta, él estaba allí nuevamente. El rostro ahora tenía contornos, pero aún era impreciso, como si la fotografía luchara por mantenerlo allí. Sostuve la foto por minutos, tal vez horas. La mano temblaba, pero no era de miedo, era de impotencia. ¿Qué me quedaba por hacer? Ya no había cámara para destruir, no había ritual para revertir, no había curandera capaz de deshacer lo que estaba en mí. Aquella misma noche, escribí todo lo que sucedió, página por página, tratando de organizar los eventos como un negativo que necesita ser revelado con calma. Puse todo en una caja, junto con la última fotografía. La enterré en el patio del estudio, donde antes la cámara había estado escondida. Un intento débil, quizás, pero era el único gesto de cierre que me parecía posible. A pesar de todo lo que sucedió, no abandoné la fotografía, pero nunca más me acerqué a una cámara Polaroid. Además, por más que intento seguir llamándome fotógrafo, he hecho cada vez más trabajos digitales que he tomado fotos, un vestigio del trauma que viví, que trato de esconder incluso de mí mismo. Pero, lo peor de todo no es eso. Recientemente, al levantarme de madrugada para ir al baño, miré por la ventana y vi al hombre, el mismo maldito fantasma, parado exactamente encima del lugar donde enterré la caja. Me quedé paralizado. Él abrió la boca de forma desproporcionada, pero no salió sonido alguno. Miré hacia un lado rápidamente, y cuando volví a mirar por la ventana, había desaparecido. Desde aquel día no duermo bien, y aunque no le he dicho nada a Felicia, pienso en mudarme. ¿Qué más puedo hacer? Felicia sigue conmigo, pero siente que me ha perdido un poco, y no la culpo. ¿Cómo explicar que hay algo observándome todo el tiempo, incluso cuando estoy solo? Que, a veces, veo sombras en las paredes aún en plena luz del día, que mi reflejo ya no se comporta como debería.
Termino este relato como una forma de protegerme o de alertar. Si alguien encuentra esta caja algún día, o la cámara, o las fotos, que huya. No intente entender, no intente usar. La curiosidad es el primer disparo, el segundo es el miedo, el tercero es la presencia. Me llamo Armando. Tengo 38 años y trabajo como instructor de manejo particular aquí en Ciudad Juárez. Ustedes pueden pensar que es raro que un instructor de manejo tenga miedo de dar reversa en su propio carro, pero después de que escuchen mi historia, van a entender por qué. Lo que voy a contar pasó a lo largo de varios años, en momentos diferentes de mi vida, y hasta hoy no puedo explicar completamente. Compré mi carro, un Honda Civic 2018, hace 5 años. Era usado, pero estaba en excelente estado, con todos los equipos de seguridad, incluyendo una cámara de reversa. Como instructor particular, siempre valoré esos recursos que ayudan en la seguridad. Nunca imaginé que esa misma cámara se convertiría en una ventana hacia algo que no podía comprender. Todo empezó como 6 meses después de que compré el carro. Era una tarde de martes. Estaba saliendo del estacionamiento de una plaza después de dar una clase particular a una clienta. Metí reversa y miré la pantalla de la cámara, como siempre hago. Lo que vi me dejó confundido. Había una niña parada justo atrás de mi carro, una niña como de 8 años, llorando. Estaba justo en medio de la trayectoria, imposible de no ver. Inmediatamente paré el carro y miré por el retrovisor. No había nadie atrás de mí. Me bajé del carro para verificar personalmente. El estacionamiento estaba vacío en esa área. Regresé al carro y miré la pantalla otra vez. La niña todavía estaba ahí, llorando, pero había algo extraño en ella. Parecía medio transparente, como si no fuera completamente sólida. Cuando miraba directamente hacia atrás, no veía nada. Pensé que sería algún defecto en la cámara, tal vez interferencia de alguna señal. Llevé el carro a la agencia al día siguiente. El técnico probó todo. Dijo que la cámara estaba funcionando perfectamente. Hizo varias pruebas. Mostró que la imagen estaba nítida y sin interferencias. Salí de ahí pensando que había sido solo un problema momentáneo. Pero una semana después, pasó otra vez. Esta vez estaba en casa de un cliente, donde había ido a dar una clase particular. Cuando salí de su cochera, en la pantalla de la cámara había un hombre mayor parado atrás del carro, vestido con ropa antigua, como si fuera de décadas pasadas. Me miraba con una expresión triste, pero no parecía estar en peligro. Paré el carro inmediatamente y me bajé para verificar. No había nadie. Mi esposa, Leticia, pensó que me estaba volviendo paranoico. Dijo que tal vez era estrés del trabajo. En los meses siguientes, las visiones en la cámara se volvieron más frecuentes. Siempre personas diferentes, que nunca había visto en mi vida. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Algunos parecían ser de épocas diferentes, por la ropa que usaban. Otros parecían más recientes. Pero todos tenían algo en común. Parecían medio transparentes, como si estuvieran hechos de humo. Y todos me miraban directamente, como si supieran que los podía ver. Empecé a anotar cada vez que pasaba, tratando de encontrar un patrón. Me di cuenta de que pasaba en lugares diferentes de la ciudad, en las casas de mis clientes, en estacionamientos, en las calles donde daba clase. No había un lugar específico. Como instructor particular me movía por toda la ciudad, y las visiones me acompañaban. Mi esposa sugirió que fuera al doctor. Tal vez era algún problema de la vista. El primer incidente realmente peligroso pasó hace 3 años. Estaba dando clase particular a un cliente nuevo, un muchacho de 20 años llamado Diego. Estábamos practicando estacionamiento en una calle tranquila cerca de su casa. Cuando fui a dar reversa entre 2 carros, miré la cámara y vi varias figuras atrás de mi carro. Eran personas de diferentes edades, todas transparentes, todas mirándome. Una mujer con vestido antiguo, un hombre de traje de los años 50,
Un niño con ropa que parecía ser de los años 80. Todos parados ahí como si estuvieran esperando algo. Instintivamente pisé el freno con fuerza. Diego me preguntó por qué había parado tan de golpe. Le expliqué que había visto gente en la cámara. Miró hacia atrás y dijo que no había nada, que la calle estaba vacía. Cuando miré por la cámara otra vez, todavía estaban ahí. Pero cuando miré directamente, no veía nada. Terminé la clase temprano ese día y me fui directo a casa. Le conté todo a Leticia, que se preocupó mucho. Me sugirió que dejara de usar la cámara de reversa, que confiara solo en los espejos retrovisores como hacía antes. Traté de seguir su consejo, pero como instructor particular, siempre les enseñaba a mis clientes a usar todos los recursos de seguridad disponibles. Era mi responsabilidad mostrar cómo usar correctamente cada equipo del carro. Era difícil no mirar la pantalla. Además, una parte de mí tenía curiosidad por entender qué estaba pasando. ¿Por qué veía a esas personas? ¿Quiénes eran? Empecé a buscar en internet sobre casos parecidos. Fue ahí cuando encontré información sobre personas que pueden ver espíritus a través de equipos electrónicos. Parecía una locura, pero era la única explicación que tenía sentido. El segundo incidente grave pasó el año pasado. Acababa de dar una clase particular a una señora en la zona sur de la ciudad. Era final de tarde, ya estaba oscureciendo. Cuando salí de su casa, en la pantalla de la cámara había un grupo de personas transparentes paradas atrás de mi carro. Esta vez eran más de lo normal, tal vez unas 10 personas. Hombres, mujeres, niños, todos de épocas diferentes. Algunos parecían estar heridos, otros solo tristes. Todos me miraban fijamente. Decidí ignorar la imagen y seguir adelante, basándome solo en los espejos. Fue ahí cuando casi cometí un error terrible. Cuando empecé a dar reversa, enfocándome solo en lo que veía por los espejos laterales, oí un grito. Paré inmediatamente. Una señora mayor estaba justo atrás de mi carro, cargando bolsas del súper. Había gritado porque casi la atropello. Me espanté. La señora estaba exactamente donde la cámara mostraba que estaba lleno de figuras transparentes. Si no hubiera gritado, la habría atropellado. Me bajé del carro temblando. Me disculpé 1000 veces. La señora se asustó pero no se lastimó. Dijo que parecía que no la había visto, que pasó justo enfrente de la cámara. Cuando miré la pantalla en ese momento, ella aparecía normalmente, pero las figuras transparentes seguían ahí también, como si ocuparan el mismo espacio. Ese día, me di cuenta de que el problema era que estaba viendo dos realidades al mismo tiempo, el mundo real y otro mundo, poblado por esas figuras misteriosas. Y eso me estaba haciendo confundir lo que era real y lo que no. Como instructor particular, eso era especialmente peligroso, pues tenía la responsabilidad por la seguridad de mis clientes. Después de ese incidente, empecé a investigar más sobre el tema. Descubrí que algunas personas tienen la capacidad de ver espíritus y que los equipos electrónicos a veces pueden amplificar esa habilidad. Leí sobre casos de personas que veían fantasmas en fotografías, en pantallas de televisión, en monitores de seguridad. Parecía que mi cámara de reversa se había convertido en un portal hacia ese otro mundo. Las figuras que veía no eran personas que conocía, eran espíritus de personas que habían muerto en diferentes épocas, tal vez en la región donde manejaba. Como instructor particular, recorría toda Ciudad Juárez, pasaba por colonias antiguas, calles con historia. Algunos de esos espíritus parecían estar atrapados aquí por algún motivo, otros solo pasaban, pero todos parecían saber que los podía ver. El tercer incidente pasó hace 6 meses. Iba a dar una clase particular a una clienta nueva, en una casa en el centro histórico de la ciudad. Era una mañana normal, tráfico tranquilo. Cuando paré enfrente de su casa, necesité dar reversa para posicionarme mejor en el lugar. Miré los espejos, todo despejado, pero instintivamente miré la pantalla de la cámara también. Lo que vi me dejó intrigado. Había una mujer joven, transparente como las otras.
pero esta vez estaba saludándome con la mano. No parecía triste o asustada como las otras figuras. Parecía estar tratando de decirme algo. Señalaba hacia algo fuera del campo de la cámara, como si quisiera avisarme de algo. Ignoré la visión y salí del lugar normalmente. Más tarde, supe que había pasado un accidente muy cerca de ahí a la misma hora. Tal vez estaba tratando de avisarme. En ese momento, empecé a ver esas visiones de forma diferente. Tal vez no fueran solo espíritus perdidos. Tal vez algunos de ellos estuvieran tratando de comunicarse, avisarme sobre peligros, o simplemente queriendo ser reconocidos. Empecé a prestar más atención a sus expresiones, a los gestos que hacían. Algunos parecían desesperados, otros resignados, otros curiosos. Era como si cada uno tuviera su propia historia, su propia razón para estar ahí. Decidí dejar de tener miedo y empezar a observar. Tal vez hubiera algo que pudiera aprender de eso, alguna forma de ayudar o por lo menos entender mejor lo que estaba pasando. Después de todo, como instructor particular, tenía que mantener la calma en cualquier situación para poder enseñarles adecuadamente a mis clientes. Después de ese incidente, empecé a cambiar mi enfoque con las visiones. En lugar de entrar en pánico cada vez que veía las figuras transparentes, pasé a observarlas con más atención. Me di cuenta de que cada una tenía características diferentes, no solo en la apariencia, sino en el comportamiento. Algunas parecían más agitadas, otras más calmadas. Algunas trataban de comunicarse a través de gestos, otras solo me observaban. Empecé a sospechar que tal vez estuvieran tratando de pasarme algún mensaje, o que mi presencia de alguna forma las consolaba. Como instructor particular, estaba acostumbrado a lidiar con personas nerviosas, ansiosas, entonces tal vez podía aplicar la misma paciencia con esos espíritus. Una cosa que noté es que las visiones eran más intensas en ciertas partes de la ciudad. En el centro histórico, donde las construcciones son más antiguas, veía muchas más figuras. Algunas vestían ropa de épocas muy antiguas, como si fueran del siglo pasado. Cerca del Panteón Municipal, las visiones eran particularmente frecuentes y más nítidas. Ya en las colonias más nuevas, en la periferia, veía menos espíritus, y cuando aparecían, parecían más recientes, con ropa moderna. Eso me hizo pensar que tal vez estuvieran ligados a los lugares donde vivieron o murieron. Como mi trabajo me llevaba por toda la ciudad, yo terminaba siendo una especie de testigo de la historia no contada de Juárez. Hace 4 meses, tuve una experiencia que cambió completamente mi perspectiva. Estaba dando clase a una clienta, doña Mercedes, una señora de 65 años que quería aprender a manejar después de quedarse viuda. Estábamos practicando en una calle cerca de su casa, en la colonia Chaveña. Cuando ella trató de dar reversa, miré la cámara para orientarla y vi algo diferente. Había un hombre mayor transparente parado atrás del carro, pero esta vez no me estaba mirando a mí. Estaba mirando a doña Mercedes con una expresión de cariño enorme. Sonreía y hacía gestos como si la estuviera animando. Tenía lágrimas en los ojos, pero parecían ser lágrimas de orgullo, no de tristeza. Me quedé observando la escena, fascinado. El hombre siguió ahí, acompañando cada movimiento de doña Mercedes, como si fuera un maestro invisible. Cuando ella logró completar la maniobra perfectamente, él aplaudió en silencio. Fue ahí cuando me di cuenta de algo increíble. Se parecía mucho a doña Mercedes. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Cuando terminó la clase, no pude resistir y le pregunté si su esposo solía animarla a aprender a manejar. Se emocionó y dijo que sí, que él siempre le decía que era capaz de cualquier cosa, que solo necesitaba confianza. Dijo que había muerto hace 2 años y que aprender a manejar era una forma de honrar su memoria. En ese momento, tuve la certeza de que el hombre que vi en la cámara era el espíritu de su esposo. Ese episodio me hizo repensar todo. Tal vez no todos los espíritus que veía fueran almas perdidas o en sufrimiento. Tal vez algunos fueran simplemente personas que amaban tanto a alguien que seguían cerca, cuidando, protegiendo,
animando. Empecé a prestar atención si había alguna conexión entre los espíritus que veía y los lugares o personas alrededor. En varias ocasiones, noté que los espíritus parecían estar relacionados con el área donde aparecían. Cerca de escuelas, veía niños. Cerca de hospitales, veía personas que parecían haber sido pacientes. Cerca de casas antiguas, veía personas con ropa de época. Hace 2 meses tuve otro episodio marcante. Estaba dando clase a un joven de 18 años, Carlos, que tenía mucho miedo de manejar por un accidente que presenció cuando niño. Estábamos en una avenida muy transitada. Él estaba muy nervioso, sudando frío. Cuando paramos en un semáforo, y él necesitó dar reversa para posicionarse mejor, miré la cámara y vi a una mujer joven transparente. Estaba haciendo gestos tranquilizadores, como si estuviera tratando de calmar a alguien. Miraba directamente a Carlos a través del vidrio trasero, con una expresión maternal muy cariñosa. Carlos, que estaba casi entrando en pánico, de repente se calmó. Dijo que sintió una sensación extraña, como si alguien le estuviera diciendo que todo estaba bien. Cuando terminó la clase, Carlos me contó que su mamá había muerto cuando él era pequeño, y que ella siempre le decía que no necesitaba tener miedo de nada, que ella siempre estaría cuidándolo. La descripción que hizo de su mamá coincidía perfectamente con la mujer que había visto en la cámara. Ese día, me di cuenta de que tal vez mi maldición fuera en realidad un don. Tal vez pudiera servir como un puente entre los vivos y los muertos, aunque fuera de forma indirecta. Los espíritus parecían saber que los podía ver, y tal vez usaran eso para comunicarse con sus seres queridos. Mi esposa Leticia todavía encuentra todo muy extraño, pero aprendió a vivir con eso. A veces, cuando le cuento sobre algún espíritu que vi, bromea diciendo que debería cobrar extra por ser instructor de manejo y medium al mismo tiempo. Mis clientes nunca supieron sobre las visiones. Claro, para ellos, solo soy un instructor cuidadoso que siempre revisa todo 2 veces antes de dar reversa. Y tal vez sea mejor así. No todo mundo está preparado para saber que los muertos todavía caminan entre nosotros. Buenas noches, comunidad. Yo soy Mariano, tengo 33 años y vivo en Ciudad Juárez. Lo que voy a contar no tiene explicaciones fáciles, y aunque sigo sin entender muchas cosas, decidí escribir esto para sacarlo de la cabeza. Tal vez alguien aquí ha pasado por algo parecido, o tal vez solo necesito ponerlo en palabras para convencerme de que no estoy perdiendo la razón. Todo empezó hace casi 1 año, cuando por fin se terminó el trámite del testamento de mi tío Luis. Fue un proceso larguísimo, lleno de vueltas con el notario, firmas, abogados, y todo eso que nadie te enseña a manejar hasta que te toca. Luis era hermano de mi papá, pero la verdad es que casi no lo conocí. Cuando era niño, mi mamá a veces lo mencionaba como el raro de la familia, y cuando preguntaba por qué, me decía que era mejor no hablar de eso. Supongo que tenía fama de ser solitario, excéntrico. Lo poco que supe de él es que vivía solo en una casa vieja en la colonia Anáhuac y que casi no salía. Murió de neumonía en el hospital, sin hijos ni pareja, y como yo era el pariente más cercano legalmente, me dejaron la casa. No voy a mentir, cuando me confirmaron que el inmueble iba a ser para mí, sentí alivio. Mi prometida, Ludmila, y yo llevábamos casi 2 años viviendo juntos en un departamento pequeño rentado cerca de la Universidad Autónoma. Siempre que hablábamos del futuro, decíamos que sería buenísimo dejar de pagar renta, ahorrar dinero y hacer una boda bonita. Así que recibir esa casa fue como un respiro. Aunque estaba vieja y medio descuidada, la idea de arreglarla poco a poco y hacerla nuestra nos pareció demasiado buena para dejarla pasar. La primera vez que fuimos a verla juntos fue un domingo por la mañana. Ya tenía las llaves desde hacía días, pero quise esperar a Ludmila para entrar los dos al mismo tiempo. La fachada estaba desgastada, con la pintura descarapelada y manchas de humedad subiendo por las paredes. El porche tenía techo, con 2 sillas de fierro oxidado junto a una puerta pesada de madera.
El candado del portón rechinó feo cuando lo abrí. Recuerdo que Ludmila se quedó parada un rato antes de entrar, viendo los vidrios sucios de las ventanas. Me dijo que sentía algo raro, pero no supo explicar qué. Me reí, medio incómodo, y le dije que era solo polvo. Cuando abrimos la puerta principal, el olor a humedad y papel viejo nos pegó de lleno. Todo estaba cubierto con sábanas llenas de polvo, y había crucifijos en casi cada esquina. En el pasillo, cuadros con imágenes de santos y fotos antiguas nos miraban en silencio. En una de esas fotos, había un hombre con lentes oscuros, mirada dura y expresión seria. Reconocí a mi tío Luis por unas pocas fotos familiares que había visto en mi infancia. Ludmila fue abriendo las ventanas mientras yo intentaba prender la luz. La red eléctrica seguía funcionando, aunque varias lámparas ya no encendían. Empecé a pensar en todo lo que habría que arreglar. Cables, tuberías, piso, pintura. Nada de eso me asustaba. Siempre me ha gustado meter mano yo mismo antes que pagarle a alguien. Ludmila ya tenía ideas para los cuartos. Quería pintar la sala de verde claro y poner plantas cerca de las ventanas. Siempre había soñado con tener una casa llena de plantas. Pasamos el día limpiando. Quitamos las sábanas de los muebles, barremos, abrimos los closets. Encontré cajas con papeles, recibos viejos, calendarios marcados con fechas que no tenían sentido. También había un estante con libros religiosos y recortes de periódico. Todo parecía detenido en el tiempo. En uno de los cuartos, encontramos una cama todavía tendida, con una cobija marrón gruesa, y al lado del buró, un rosario enrollado y un frasco de vidrio oscuro. Ludmila dijo que ese cuarto se sentía como el más neutral de la casa, y decidimos que fuera el nuestro. Los primeros días todo fue como lo esperábamos. Nos fuimos mudando poco a poco, y cada vez que limpiábamos un espacio, parecía que la casa respiraba mejor. De noche era silenciosa, más que el depa donde vivíamos antes. Yo decía que eso era bueno, que por fin íbamos a tener paz. Pero Ludmila no parecía muy convencida. Me comentó que sentía que alguien la observaba, sobre todo en el pasillo y en el baño. Sentía que la seguían con la mirada. Yo le decía que eran ideas suyas, que era el polvo acumulado y ese ambiente pesado del lugar cerrado por años. Una noche me desperté y la vi sentada en la cama, mirando fijo hacia la puerta. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que había escuchado pasos en el pasillo, pasos lentos, como si alguien anduviera descalzo, muy despacito. Yo no escuché nada, pero me levanté, tomé la linterna del celular y revisé toda la casa. Todo estaba en orden, puertas cerradas, ventanas aseguradas. Le dije que a lo mejor era el viento o una pesadilla. No insistió, pero noté que se quedó tensa después de eso. Al día siguiente, fui a revisar el panel eléctrico para ver si podía modernizar la instalación, y encontré un papel doblado dentro de la caja. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa: «No muevas lo que no entiendes». Fruncí el ceño. Pensé que era una broma de mal gusto. Se lo mostré a Ludmila y se quedó en silencio. Solo dijo que seguro era de mi tío, y que tal vez hablaba de algo que habían cambiado antes. No le dimos mucha importancia, pero guardé el papel. Conforme pasaban los días, las sensaciones raras se iban acumulando. Las luces parpadeaban a veces, aunque el cableado era estable. Un foco nuevo se fundió sin razón. Una puerta de la cocina se cerró sola mientras yo tenía las manos ocupadas. Ludmila dijo que el espejo del baño se empañaba sin vapor y que a veces veía algo pasar por detrás cuando se miraba. Yo trataba de explicarlo todo con lógica. Las casas viejas hacen ruidos, las maderas crujen, es la humedad, son reflejos, todo tiene explicación. Solo que aunque trataba de convencerme, empecé a dormir mal. Sentía constantemente que algo estaba fuera de lugar, como si hubiera alguien más ahí, alguien callado, que solo observaba. Empecé a moverme con más cuidado, a no andar descalzo en la noche. Cerraba las puertas con más fuerza. Nunca dejaba el oratorio de la sala sin el crucifijo que encontré colgado en la estantería.
Era como si, en el fondo, yo también tuviera miedo de provocar algo. Ludmila dijo que mejor esperáramos un poco para empezar con las reformas grandes. Yo estuve de acuerdo, pero también sabía que mientras más las pospusiéramos, más difícil sería seguir adelante con nuestra vida. Esa casa era una bendición en teoría, pero cada día ahí me hacía pensar si lo que habíamos heredado era solo una propiedad, o algo más. Y eso fue solo el principio. Empezamos con las reformas unas semanas después, con lo básico: cocina, baño, algo de pintura. Yo seguía trabajando entre semana, así que dejábamos los cambios mayores para los fines. Contratamos a un albañil del barrio, don Víctor, recomendado por un vecino. Un hombre ya grande, callado, con manos ásperas y ojos que parecían haber visto de todo. El trato fue sencillo. Él se encargaba de lo pesado y yo ayudaba en lo que pudiera. Desde el primer día, algo se sentía raro. No me refiero a algo que se pueda señalar con el dedo. Es más bien esa sensación de que la casa misma estaba incómoda, como si cada martillazo la hiciera crujir más de lo normal. Las paredes parecían resentir cada cambio. Don Víctor lo dijo una vez, medio en broma, que esa casa tenía alma vieja y que no le gustaba que le metieran mano. Pensé que lo decía por costumbre, como muchos de su generación que creen que las casas se deben respetar como están. Una tarde, mientras rompíamos una parte de la pared de la cocina para ampliar el pasillo, la luz se fue de golpe. No fue un bajón de voltaje ni un corte general. Solo esa parte de la casa quedó a oscuras. Fui al tablero y los fusibles estaban bien. Cuando regresó, minutos después, una de las lámparas nuevas ya no encendía. Pensé que era un problema técnico. Cambié el foco, revisé los cables. Todo parecía en orden, pero esa lámpara no volvió a funcionar. Aún así no quise preocupar a Ludmila. Le dije que era normal en casas viejas. Después empezaron a pasar cosas pequeñas, pero constantes. Las herramientas de don Víctor desaparecían y luego aparecían en lugares donde ninguno de nosotros las había dejado. Una llave inglesa terminó en el baño. Otra vez el nivel apareció encima del refri, algo imposible porque nadie había subido ahí. Una mañana, la cubeta con mezcla que habíamos dejado afuera estaba dentro de la sala. Yo juraría que la dejé en el patio. Don Víctor solo se persignó cuando vio eso y dijo que a lo mejor alguien se había metido en la noche. Pero no faltaba nada, no había señales de que hubieran forzado nada. Ludmila empezó a tener pesadillas. Me contaba al despertar que soñaba con un hombre parado en la esquina del cuarto, sin rostro, solo parado, observando. Decía que no se movía, que no hablaba, pero que cada noche estaba más cerca. En uno de esos sueños, me dijo que lo sintió sentado a los pies de la cama. Yo no sabía qué responderle. Ella siempre ha sido más sensible a esas cosas, pero nunca había tenido sueños así. Yo trataba de tranquilizarla, de decirle que era el estrés de la mudanza, de las reformas, del trabajo, pero en el fondo, yo también empezaba a dormir mal. Una noche, me desperté sin motivo. Todo estaba en silencio, pero sentía los pelos del cuello erizados, como si algo estuviera fuera de lugar. Me quedé quieto, escuchando, y lo juro, escuché pasos. Pasos lentos, arrastrados como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Me levanté en silencio, tomé el celular para usar la linterna. Revisé cuarto por cuarto, incluso el patio trasero. Nada. Todo estaba cerrado. No había señales de que alguien más estuviera ahí. Cuando regresé a la cama, Ludmila estaba despierta. No me preguntó nada, solo me tomó la mano. Otro día, mientras limpiaba un armario en la sala, encontré una caja de madera con varios cuadernos viejos. Eran del tío Luis. Algunos tenían anotaciones sueltas, listas de compras, nombres de personas que no conocía, pero otros eran distintos. Estaban llenos de frases repetidas, sin orden, como si las hubiera escrito en medio de una crisis. Una decía: "No toques los muros, no toques los muros, no toques los muros". Otra tenía dibujos de la planta de la casa,
con marcas en ciertos puntos: el baño, el oratorio de la sala, la cocina. Como si esos lugares tuvieran algún tipo de significado para él. Le mostré eso a Ludmila. Me dijo que sentía que algo no quería que cambiáramos la casa, que, desde que empezamos a mover cosas, todo había empeorado, que quizás el tío había dejado la casa como un espacio suyo, inviolable, y que al mover esas cosas lo estábamos perturbando. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería tirar todo eso a la basura, pintar las paredes de blanco y empezar desde cero, pero otra parte tenía miedo. Empecé a fijarme más en los detalles, en cómo los cuadros colgados se torcían solos, en cómo ciertas zonas de la casa estaban más frías que otras, incluso cuando hacía calor afuera, en cómo el reloj de la cocina se detenía siempre a la misma hora, 3:17. Le cambié las pilas 2 veces. Compré uno nuevo. El nuevo también se detuvo, a la misma hora, 3 días después. Ludmila comenzó a evitar ciertos espacios. Me decía que el baño la ponía nerviosa, que no se sentía sola ahí. Una noche, al salir de bañarse, me dijo que el espejo se empañó completamente aunque no usó agua caliente, y que vio una silueta detrás de ella, justo antes de voltearse. No había nadie. Todo esto empezó a afectarnos. Hablábamos menos. Comíamos en silencio. Yo pasaba más tiempo en el taller improvisado que armé en el patio. Ella se refugiaba en la sala, mirando la televisión con el volumen bajo, como si no quisiera llamar la atención de algo. La noche en que decidimos pausar las reformas fue después de que la puerta del baño se cerrara sola con violencia, mientras yo estaba dentro. Escuché un golpe seco, como si alguien le hubiera dado una patada. Salí corriendo, y Ludmila me esperaba en el pasillo, pálida, temblando. Me dijo que justo antes del golpe, vio la sombra de alguien pasar por el pasillo. Le pregunté si podría haber sido una sombra mía, de refilón. Me dijo que no, que venía del lado opuesto. Esa fue la gota. Detuvimos todo. Cancelamos la pintura, guardamos las herramientas, cubrimos los muebles otra vez. El silencio volvió a la casa, y durante algunos días, nada extraño ocurrió. Pero algo me decía que no era el final. Solo estábamos dándole un respiro a lo que fuera que habitaba ahí con nosotros. Pasaron varios días sin incidentes, casi una semana completa sin que se rompiera nada, sin sombras, sin pasos, sin puertas que se cerraran de golpe. Ludmila parecía más tranquila, aunque aún evitaba el baño por las noches. Yo intentaba convencerme de que habíamos exagerado, que el estrés, el cansancio, el cambio de rutina, todo se había mezclado hasta hacernos ver cosas donde no las había. Empezaba a pensar que con un poco de descanso todo volvería a la normalidad, pero esa calma era rara. No era la paz de siempre. Era más como una pausa, un silencio tenso, como si la casa estuviera aguantando la respiración. Yo lo sentía en el ambiente, en cómo los sonidos normales parecían amortiguados, en cómo el eco de mis pasos no era el mismo que antes. Una tarde, decidí ocuparme de un detalle pendiente: el viejo oratorio empotrado en la pared de la sala. Era un nicho de madera pintado de barniz oscuro, con una imagen de San Miguel dentro, un vaso con flores secas y una vela consumida hasta la mitad. Quise desmontarlo para pintar esa parte de la pared y colocar una repisa moderna. Era pequeño, apenas sobresalía, pero llevaba ahí tanto tiempo que la madera ya estaba fusionada con el muro. Tuve que usar un cincel y martillo para ir separándolo con cuidado. Cuando logré quitar la base, vi que atrás había un hueco, como un pequeño escondite. Dentro, había restos de cera derretida, otra vela negra completamente consumida, un crucifijo de madera partido por la mitad, y un atado extraño, como un mechón de cabello humano amarrado con un hilo rojo. Me quedé mirando eso un largo rato. No lo toqué. Volví a colocar la madera por encima, improvisando una tapa, como si con eso pudiera deshacer el momento. Esa noche, Ludmila despertó gritando. Corrí a la habitación y la encontré sentada en la cama, temblando,
con la cara bañada en lágrimas. Me dijo que algo le había agarrado el brazo mientras dormía, que sintió unos dedos fríos, huesudos, cerrarse alrededor de su muñeca y tirar de ella hacia el suelo. Al encender la luz, vimos que tenía marcas, como si algo realmente la hubiera sujetado con fuerza. Unos dedos largos, definidos. Ya no hubo forma de fingir que todo era producto de la imaginación. Ya no podía buscar explicaciones lógicas, no cuando tenía delante de mí esa evidencia física, en su piel. Al día siguiente, volví al escondite del oratorio. Tomé una caja de plástico y metí todo ahí. El crucifijo roto, la vela negra, el mechón. Lo enterré en el patio trasero, cerca del árbol seco. No sabía si eso ayudaría, pero necesitaba hacer algo. La tensión entre nosotros aumentó. Ludmila se volvió más distante. Yo empecé a obsesionarme con los detalles. Leía una y otra vez los cuadernos del tío Luis, buscando algún sentido. En uno de ellos, encontré algo más perturbador que todo lo anterior. Frases como, no duermo para que no me hablen. El silencio es más fuerte cuando cambio las cosas. Cada pared que rompo, él se acerca. Empecé a creer que no solo estaba enfermo del cuerpo, sino también de la mente. ¿Y si no? Salía a hablar con los vecinos. Quería saber más sobre mi tío. La mayoría apenas lo recordaba. Pero una señora mayor, doña Clara, que vivía cruzando la calle, me dijo algo que me dejó helado. Me comentó que Luis era muy reservado, que rara vez salía, pero que una vez, muchos años atrás, contrató a un electricista para cambiar el cableado. El trabajador no duró ni un día. Me dijo que el hombre salió corriendo diciendo que esa casa tenía ojos. Doña Clara me contó también que Luis gritaba solo a veces, que se le escuchaba por las noches, como si hablara con alguien, pero su voz era la única que se oía. Me preguntó si habíamos hecho cambios en la casa, y cuando le dije que sí, que intentamos reformar algunas cosas, ella frunció el ceño. Me aconsejó dejar todo como estaba, que tal vez el lugar no quería ser tocado. Su manera de decirlo no fue como una advertencia dramática, fue más bien un consejo cansado, como quien ya ha visto esto antes. Volví a casa con el estómago revuelto. Le conté a Ludmila lo que supe. Me dijo que no aguantaba más, que si por ella fuera, vendería la casa y se iría lejos. Yo no supe qué responder. Tenía miedo, pero también una necesidad de entender, de no dejarme vencer por algo que no comprendía. Me negaba a que una casa, por vieja y extraña que fuera, tuviera tanto poder sobre nosotros. Esa noche, después de que Ludmila se durmiera, me senté en la sala, frente al oratorio vacío, y hablé. No sé si con el aire, con la casa, o con lo que fuera que estuviera ahí. Le pedí disculpas. Le dije que no quisimos faltarle el respeto, que solo queríamos vivir, hacer de esa casa un hogar, que no sabíamos que había reglas invisibles, que no queríamos guerra. Dejé un ramo de flores sobre el mueble y me fui a dormir sin esperar nada. Y fue la primera noche, en mucho tiempo, que no pasó nada. Ni un ruido, ni un sueño extraño, ni una sombra, solo silencio. No sabía si eso era alivio o una tregua. Durante algunos días, todo pareció calmarse. No hubo más ruidos extraños, ni objetos fuera de lugar, ni sueños perturbadores. La casa, por primera vez en semanas, se sentía neutral. No diría que acogedora, pero al menos no nos empujaba hacia afuera. Yo me repetía que quizás lo que había hecho, hablar, pedir perdón, dejar las flores, había sido suficiente. Que a veces solo se necesitaba respeto, incluso para con los muertos. Ludmila, aunque escéptica, también parecía más tranquila. Nos mirábamos más. Comíamos sin ese silencio espeso que se había instalado entre nosotros. Fue ella quien propuso pintar una sola pared de la sala, solo una, con un color más claro, para que entrara más luz. Lo dijo con cautela, como tanteando el terreno. Yo dudé.
Recordé lo que había pasado cada vez que intentábamos cambiar algo. Pero también pensé que no podíamos vivir con miedo para siempre. Así que accedí. Compramos pintura blanca, pinceles, y un domingo en la mañana nos pusimos manos a la obra. Fue solo una pared, ninguna demolición, ningún mueble nuevo, solo un cambio de color, nada más. Pero esa misma noche, el silencio cambió. Era un silencio denso, como cuando uno se mete debajo del agua. Todo estaba amortiguado. Incluso nuestros propios pasos sonaban distintos. No había viento afuera, pero las ventanas vibraban levemente. Yo trataba de no hacerle caso, de convencerme de que era el cansancio. Ludmila no dijo nada, pero tenía los hombros tensos y caminaba como si esperara que algo cayera desde arriba. Al día siguiente, mientras lavaba los trastes, el foco del techo comenzó a parpadear, no un parpadeo común, sino uno intermitente, como si alguien jugara con el apagador. Luego se apagó del todo. Fui al interruptor, lo subí, lo bajé. Nada. Revisé el cableado. Todo bien. Cambié la bombilla por una nueva. Tampoco encendió. Al volver a colocar la anterior, noté que tenía un rastro de hollín en la base, como si algo se hubiera quemado desde dentro. No era normal. En la madrugada, escuchamos un ruido seco en el baño. Era como si algo pesado hubiera caído. Corrí a revisar y encontré el espejo, el nuevo que habíamos colgado hacía poco, hecho trizas. No estaba suelto. Estaba bien fijado. Las astillas cubrían el lavabo y el piso, pero lo que me detuvo no fue eso. Fue una mancha en el centro de lo que quedaba del vidrio, una forma abierta, similar a una mano, marcada como si algo, o alguien, hubiera empujado desde el otro lado. Ludmila me dijo que ya no podía más. Me explicó que no podía vivir con miedo, que no podía dormir sintiendo que alguien, algo, la observaba todo el tiempo. Dijo que no importaba si había una explicación lógica o no, que lo que importaba era cómo nos hacía sentir. Y tenía razón. Por primera vez, consideré en serio vender la casa. Pensé en los meses que llevábamos ahí, en cómo habíamos cambiado, en cómo poco a poco esa casa nos estaba devorando. Lo dije en voz alta, esa idea. Y al decirla, sentí algo, como si la casa entera hubiera contenido el aire, como si no le gustara lo que había dicho. Ludmila se fue a dormir con una amiga esa noche. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba dormir en un lugar donde pudiera relajarse. Me pidió que pensara bien las cosas. Me quedé solo. Y fue en esa soledad que entendí cuánto me había afectado todo esto. Ya no confiaba en mis sentidos. Cada sombra me parecía algo vivo. Cada crujido, una señal. No podía dormir. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el pasillo, con todas las luces encendidas. En algún momento de la madrugada, me levanté y fui al oratorio de nuevo. Estaba vacío. Lo había mantenido así desde que quité todo. Me senté frente a él, sin saber bien por qué, y hablé otra vez. No con palabras bonitas, sino desde el miedo. Le dije que no entendía qué quería, que no sabíamos sus reglas, que no habíamos venido a destruir nada, que solo queríamos vivir. Que si de verdad era el tío Luis el que seguía ahí, no le guardábamos rencor, que lamentábamos haberlo molestado. Le pedí permiso, no perdón, permiso para hacer de ese lugar nuestro hogar. No pasó nada extraordinario, ninguna ráfaga de viento, ningún susurro, solo el mismo silencio. Pero esa noche dormí sin sobresaltos, sin sueños. Ludmila volvió 2 días después, había llorado, se notaba en sus ojos. Me preguntó si todo estaba tranquilo. Le dije que sí, pero no con la certeza de alguien que sabe, sino con la esperanza de quien quiere creer. Decidimos no hacer más cambios. Nada, ni pintar, ni mover muebles, ni cambiar nada de lugar. Vivir como si la casa fuera un museo. Y durante semanas funcionó. Nadie nos empujó, ningún espejo se rompió, ningún ruido extraño. Era como si hubiéramos firmado una tregua silenciosa.
pero yo sabía que no era una solución, era una convivencia forzada. Como vivir con un huésped que nunca se va, que no se muestra pero se hace sentir. Una presencia que no aprueba, pero tolera. Al menos por ahora. Pasaron los meses, sin reformas, sin cambios, sin tocar nada que no fuera estrictamente necesario. Vivíamos como si camináramos sobre vidrio, con cuidado, con respeto, con miedo. Nos acostumbramos a esa rutina silenciosa, a ese equilibrio extraño entre lo habitable y lo inhabitable. Nos resignamos a compartir la casa con algo que no entendíamos. La casa seguía teniendo sus rarezas, claro. De vez en cuando, una puerta amanecía entreabierta, aunque la hubiéramos cerrado bien. O el reloj de la cocina volvía a detenerse a las 3:17, sin razón aparente, pero nada violento, nada como antes. Como si lo que fuera que habitara allí estuviera vigilante, sí, pero en calma, como si nos pusiera a prueba. A veces hablábamos del pasado con distancia, como si nos hubiera ocurrido a otras personas. Ludmila decía que sentía que había envejecido en esa casa, que los días ahí eran largos, densos, que por momentos sentía que todo estaba detenido. Yo entendía lo que decía. A veces en las tardes me quedaba en el pasillo mirando hacia el baño o hacia la sala, y era como si todo se estancara, como si el tiempo se encogiera. El día de la boda llegó y lo hicimos todo lo más sencillo posible. Una ceremonia pequeña, con la familia cercana y un par de amigos. No hubo gran fiesta, ni música fuerte, ni lujos. Solo algo íntimo. No hablamos de la casa con nadie ese día. Queríamos que fuera una pausa. Algo normal dentro de todo esto que no lo era. Después de casarnos, todo siguió igual. Ni mejor ni peor, igual. Nos levantábamos, trabajábamos, comíamos en silencio, veíamos la tele con el volumen bajo. No traíamos a nadie a la casa, no por vergüenza, sino por precaución, como si temiéramos que al introducir una energía nueva, todo se desbordara otra vez. Una mañana de domingo, desperté antes que Ludmila. El sol ya entraba por la ventana, y me pareció raro que ella no se hubiera movido. Me levanté con cuidado, fui a preparar café, y cuando volví a la habitación, noté que algo estaba fuera de lugar. La cama estaba distinta, no solo deshecha, no solo corrida. Estaba en la misma posición en la que la habíamos encontrado cuando nos mudamos, meses atrás, girada hacia el otro lado, justo como estaba originalmente. Las marcas en el suelo eran evidentes, alguien la había arrastrado. No era un movimiento pequeño, y no habíamos hecho ruido alguno en la noche, nada que explicara eso. Llamé a Ludmila, que seguía dormida. Cuando se despertó y vio lo mismo que yo, no dijo una palabra. Solo se sentó al borde de la cama, mirando el suelo. No discutimos, no preguntamos. Solo empezamos, sin decirlo, a aceptar que aquello nunca se había ido. Solo estaba esperando. Ese mismo día, mientras me afeitaba, noté algo más. En el espejo del baño, uno nuevo, el tercero que colocábamos, había una marca tenue, una mano. Como si alguien la hubiera presionado desde afuera con fuerza. No estaba fresca, pero tampoco vieja. La limpié con un trapo sin pensarlo mucho. Me temblaba la mano. Desde entonces, no volvimos a tocar el tema. Seguimos viviendo ahí. Seguimos respetando cada rincón. No movemos muebles. No remodelamos. No pintamos. Vivimos en pausa. A veces, Ludmila dice que siente que alguien la observa desde el pasillo cuando se cambia de ropa, o que escucha pasos en la madrugada y prefiere no abrir los ojos. Yo hago lo mismo. Si escucho algo, no me levanto. Si veo algo por el rabillo del ojo, no giro la cabeza. Nos adaptamos. Eso es todo. Nos convertimos en parte de la casa, como si ella hubiera decidido tolerarnos. Mientras no cambiemos nada, mientras no olvidemos que no estamos solos, porque eso lo aprendimos bien. Aquí no se vive como en otras casas. Aquí se habita con cuidado, con silencio y con permiso.
Me llamo Tomás Jiménez. Tengo 35 años y trabajo como cerrajero aquí en Ciudad Juárez. Trabajo principalmente con llamadas de emergencia. Entonces muchas veces necesito salir de madrugada para ayudar a personas que se quedaron afuera de su casa, carros con problemas en la cerradura, tiendas que necesitan reparaciones urgentes. Es un trabajo que exige disponibilidad las 24 horas, pero paga bien. Nunca imaginé que esas salidas nocturnas se convertirían en mi peor pesadilla. Todo empezó con una llamada. Había recibido una llamada de emergencia a las 2:30 de la mañana. Una familia se había quedado afuera de su casa en el centro de la ciudad. Terminé el servicio como a las 4 de la mañana y estaba regresando a casa caminando, como siempre hago cuando el lugar no está muy lejos. Vivo en la colonia Altavista y del centro hasta allá son unos 20 minutos caminando. Siempre cargo mi maleta de herramientas, que es pesada, entonces prefiero caminar despacio para no cansarme mucho. Las calles estaban desiertas, como es normal a esa hora. Estaba caminando por la avenida 16 de septiembre cuando sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Seguí caminando, pero la sensación persistía. Era como si alguien estuviera caminando detrás de mí, al mismo ritmo. Paré de repente y me di la vuelta. Ahí estaba, un hombre como de 40 años, parado exactamente a unos 50 metros de distancia. Cuando paré, él también paró. Cuando volví a caminar, él volvió a caminar. Pensé que sería coincidencia, que tal vez iba en la misma dirección que yo. Pero cuando doblé una esquina, él también dobló. Cuando aceleré el paso, él aceleró. Cuando disminuí, él disminuyó. Siempre manteniendo la misma distancia, siempre al mismo ritmo. Empecé a ponerme nervioso. Decidí probarlo. Paré completamente y me quedé parado como 2 minutos, fingiendo que estaba revisando mi maleta de herramientas. Él también paró y se quedó parado, mirándome. No hacía ningún gesto amenazador, no gritaba, no corría. Solo se quedaba ahí, parado, manteniendo la distancia. Cuando volví a caminar, él volvió a seguirme. Llegué a casa asustado, pero pensé que tal vez sería solo un borracho o alguien que iba en la misma dirección por casualidad. 2 semanas después, tuve otra llamada de madrugada. Esta vez era para abrir el carro de un doctor que había dejado las llaves adentro, en el estacionamiento de un hospital en la zona norte. Terminé el servicio a las 3:15 y empecé a caminar a casa. No había dado ni 10 pasos cuando sentí la misma sensación. Me di la vuelta y ahí estaba otra vez. El mismo hombre, a la misma distancia, con la misma postura. Esta vez presté más atención a los detalles. Usaba ropa oscura, tenía cabello castaño, estatura media. No podía ver bien la cara por la distancia y la poca iluminación, pero tenía la certeza de que era la misma persona. Decidí confrontarlo. Empecé a caminar hacia él, pero conforme me acercaba, él retrocedía, manteniendo siempre la misma distancia. Era como si hubiera una cuerda invisible entre nosotros, siempre del mismo tamaño. Grité, «Oiga, ¿qué quiere? ¿Por qué me está siguiendo?» No respondió, solo siguió mirándome. Cuando dejé de tratar de acercarme y volví a caminar a casa, él volvió a seguirme. Eso me estaba poniendo muy nervioso. Llegué a casa y le conté todo a mi esposa, Elena. Se preocupó y sugirió que llamara a la policía. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que un hombre estaba caminando en la calle al mismo tiempo que yo? Técnicamente, no estaba haciendo nada ilegal. No me amenazaba, no trataba de acercarse, no decía nada. Solo caminaba. Aún así, había algo profundamente perturbador en esa situación. Elena sugirió que empezara a llevar el carro para todas las llamadas, aún las cercanas a casa. En las semanas siguientes, siempre que tenía llamadas de madrugada y necesitaba caminar, pasaba lo mismo. No importaba en qué parte de la ciudad estuviera, no importaba qué hora fuera, él siempre aparecía. Siempre a la misma distancia, siempre al mismo ritmo. Empecé a anotar los detalles, horarios, lugares, duración.
Me di cuenta de que solo aparecía cuando estaba solo, caminando con mi maleta de herramientas. Si tomaba un taxi o si había otras personas en la calle, no aparecía. Era como si solo se manifestara cuando estaba completamente vulnerable, cargando mi equipo pesado. Eso me dejaba aún más asustado. Elena insistió en que dejara de aceptar llamadas de madrugada, pero no podía. Era cuando más ganaba dinero, pues cobraba tarifa de emergencia. Después de 2 meses de esa situación, empecé a notar algo extraño. El hombre parecía estar un poco diferente. No podía identificar exactamente qué era, pero había algo que no cuadraba. Una madrugada de marzo, cuando me di la vuelta para mirarlo después de terminar un servicio en una tienda que tenía problema en la cerradura, tuve la impresión de que estaba un poco más alto, un poco más delgado. Pensé que sería impresión mía, que el cansancio y el estrés me estaban haciendo ver cosas, pero en las semanas siguientes, la sensación se intensificó. Era como si estuviera cambiando gradualmente, transformándose. Empecé a prestar más atención, tratando de memorizar cada detalle de su apariencia. En abril, tuve la certeza de que algo estaba pasando. El hombre definitivamente parecía más joven. El cabello estaba más oscuro, la postura más erguida, los movimientos más ágiles. Al mismo tiempo, empecé a notar que me estaba sintiendo más cansado, más viejo. Despertaba con dolores en la espalda, en las piernas. Cargar la maleta de herramientas, que antes era fácil, se estaba volviendo un esfuerzo enorme. Tenía apenas 32 años en esa época, pero me sentía como si tuviera 50. Elena notó que tenía más arrugas, que mi cabello estaba empezando a encanecer. Dijo que parecía haber envejecido años en pocos meses. Empecé a sospechar que había alguna conexión entre mi envejecimiento y los cambios en el hombre que me seguía. En mayo, la situación se puso aún más rara. El hombre ahora parecía tener como 35 años, más o menos mi edad actual. Pero yo me sentía como si tuviera 40. Mi piel estaba más arrugada, mis cabellos más canosos, mi energía muy baja. Tenía dificultad para hacer servicios que antes eran sencillos, como abrir cerraduras antiguas que exigían más fuerza. Era como si él estuviera robando mi juventud, chupando mi vitalidad. Empecé a evitar salir de madrugada, pero a veces no tenía opción. Cuando tenía emergencias urgentes, como personas afuera de su casa en el frío, necesitaba ir. Y él siempre estaba ahí, esperándome, siempre a la misma distancia, siempre al mismo ritmo, pero cada vez más joven mientras yo envejecía. En junio, la situación se volvió aún más perturbadora. El hombre ahora parecía tener como 30 años, mientras yo me sentía como si tuviera 45. Mi fuerza física estaba disminuyendo drásticamente. Trabajos que antes hacía en 15 minutos ahora me llevaban casi 1 hora. Mis manos temblaban cuando trataba de usar las herramientas más delicadas, y mi vista se estaba nublando. Elena estaba desesperada. Dijo que parecía haber envejecido 1 década en pocos meses. Hizo cita con varios doctores, pero todos los estudios salían normales. Decían que estaba sano, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Lo peor era que, mientras más envejecía yo, más joven y vigoroso parecía ponerse el hombre. Una madrugada de julio, tuve una llamada particularmente difícil. Una familia se había quedado afuera de su casa con un bebé pequeño, y la temperatura estaba muy baja. No podía rechazar la llamada. Cuando terminé el servicio, a las 4:30 de la mañana, empecé a caminar a casa con mucho cuidado. Mi maleta de herramientas parecía pesar el doble de lo normal. No había dado ni 5 pasos cuando sentí la presencia familiar. Me di la vuelta y ahí estaba. Pero esta vez algo era diferente. Parecía tener como 28 años ahora, cabello brillante, postura perfecta, movimientos fluidos, y por primera vez pude ver su cara con más claridad. Lo que vi me heló la sangre. Estaba sonriendo, una sonrisa fría, satisfecha, como si estuviera disfrutando lo que me estaba pasando. Esa noche, cuando llegué a casa, Elena casi no me reconoció.
Dijo que parecía tener 50 años, que mi cabello estaba casi todo canoso, que mi piel estaba llena de arrugas. Me miré en el espejo y me asusté con mi propia imagen. Era como si estuviera viendo a mi papá, no a mí mismo. En ese momento, tuve la certeza absoluta de que ese hombre me estaba robando mi juventud, mi vida. Cada noche que me seguía, yo perdía años y él ganaba. Era como si hubiera una conexión sobrenatural entre nosotros, un hilo invisible que transfería mi vitalidad hacia él. Decidí que necesitaba hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pasé los días siguientes investigando en internet sobre casos similares. Encontré historias sobre vampiros de energía, entidades que se alimentan de la fuerza vital de otras personas. Leí sobre rituales de protección, amuletos, oraciones. Compré algunos objetos que supuestamente ahuyentaban espíritus malignos: un crucifijo, agua bendita, sal de grano. Elena pensó que me estaba volviendo paranoico, pero aceptó ayudarme. Ella misma estaba asustada con mi apariencia. Parecía que había envejecido 15 años en 6 meses. Mis clientes empezaron a hacer comentarios, preguntando si estaba enfermo. Algunos hasta cancelaron servicios, diciendo que parecía muy débil para hacer el trabajo. En agosto, decidí confrontar la situación de forma más directa. Tuve una llamada de emergencia una madrugada y decidí llevar algunos de los objetos de protección conmigo. Me puse el crucifijo en el cuello, esparcí sal de grano en los bolsillos de mi chamarra, llevé el agua bendita en una botellita. Cuando terminé el servicio y empecé a caminar, él apareció como siempre, pero esta vez, cuando me di la vuelta para mirarlo, le eché un poco de agua bendita en su dirección y grité una oración que me había aprendido. Para mi sorpresa, él pareció dudar por un momento. La distancia entre nosotros aumentó ligeramente, como si hubiera retrocedido unos pasos, pero después de unos segundos, volvió a la posición original y siguió siguiéndome. Aún así, sentí que había logrado algún resultado. Tal vez los objetos de protección no fueran suficientes para ahuyentarlo completamente, pero parecían molestarlo. Empecé a llevar esos objetos en todas las llamadas nocturnas. Me di cuenta de que cuando usaba el crucifijo y cargaba la sal de grano, el proceso de envejecimiento parecía más lento. Todavía estaba perdiendo vitalidad, pero no tan rápidamente como antes. El hombre seguía poniéndose más joven, pero el ritmo también había disminuido. Era como si los objetos crearan una barrera parcial entre nosotros, reduciendo la transferencia de energía. En septiembre, pasó algo que cambió todo. Estaba regresando de una llamada en el centro de la ciudad cuando, al darme la vuelta para verificar si estaba ahí, vino uno, sino 2 hombres siguiéndome. El primero, que ya conocía, ahora parecía tener como 25 años. A su lado, había otro hombre, más grande, que parecía tener como 35 años. Ambos mantenían la misma distancia, el mismo ritmo. Me espanté. Si uno ya me estaba matando lentamente, 2 me matarían en cuestión de semanas. Corrí a casa como nunca había corrido en mi vida, ignorando el dolor en las piernas y el peso de la maleta. Cuando llegué le conté todo a Elena, que se desesperó. Dijo que nos íbamos de la ciudad, que no importaba a dónde, pero que no podíamos quedarnos ahí. Pero al día siguiente, cuando salí a trabajar durante el día, me di cuenta de algo extraño. Me miré en el espejo del baño en la mañana y noté que me veía un poco mejor. No más joven, pero menos cansado. Durante el día, me sentí con más energía de la que había sentido en meses. Fue ahí cuando entendí. Solo aparecían de madrugada. Durante el día, estaba libre de su influencia. Era como si la luz del sol los ahuyentara, o como si solo pudieran existir en la oscuridad. Eso me dio una idea. Tal vez podía usar eso a mi favor. Empecé a planear una forma de evitar completamente las llamadas nocturnas, aunque eso significara ganar menos dinero. Decidí entonces hacer un experimento. En las semanas siguientes, rechacé todas las llamadas de emergencia nocturna. Les dije a los clientes que solo atendía durante el día, de las 6 a las 18 horas.
Muchos se molestaron, algunos hasta cancelaron mi servicio, pero necesitaba probar mi teoría. Durante ese periodo, mi apariencia empezó a estabilizarse. No volví a verme joven como antes, pero dejé de envejecer rápidamente. Mi energía regresó gradualmente y pude hacer mi trabajo diurno normalmente. Elena se sintió aliviada al ver que estaba mejorando, pero todavía no estaba seguro de que la solución fuera definitiva. Necesitaba estar seguro de que solo aparecían cuando trabajaba de madrugada. Para probar mi teoría, empecé a salir de noche por otros motivos. Iba a caminar al parque, hacía ejercicio en el gimnasio de 24 horas, salía a comprar cosas en tiendas de conveniencia, caminaba por las mismas calles donde solían seguirme, a las mismas horas. Pero no pasaba nada, no sentía su presencia, no veía a nadie siguiéndome. Era como si solo existieran cuando estaba trabajando como cerrajero de madrugada. Eso confirmó mi sospecha. Había algo específico sobre mi trabajo nocturno que los atraía. Tal vez era el hecho de estar vulnerable, solo, cargando herramientas, yendo a ayudar a personas en situaciones de emergencia. O tal vez era algo más profundo, relacionado con la naturaleza de mi trabajo. Después de 2 meses sin aceptar llamadas nocturnas, tomé una decisión definitiva. Una noche de luna llena, fui a una iglesia cerca de mi casa e hice una promesa solemne. Me arrodillé frente al altar y juré que nunca más trabajaría como cerrajero durante la madrugada. Prometí que, no importara cuánto dinero perdiera, no importaran cuántas emergencias surgieran, nunca más saldría de casa a trabajar entre medianoche y las 6 de la mañana. Sentí un peso enorme salir de mis hombros cuando hice esa promesa. Era como si estuviera firmando un contrato con fuerzas que no comprendía, pero que respetaban mi decisión. Desde ese día, nunca más rompí mi promesa. Ya pasaron 2 años y medio, y nunca más vi a esos hombres. Mi negocio se adaptó al horario diurno. Perdí algunos clientes, pero gané otros que prefieren servicios durante el día. Elena volvió a estar tranquila, y nuestra vida regresó a la normalidad. Sigo saliendo de noche regularmente. Vamos al cine, cenamos fuera, visito amigos, hago caminatas. Paso por las mismas calles donde solían seguirme, pero nunca más sentí esa presencia siniestra. Es como si supieran que cumplí mi parte del acuerdo y respetaran eso. Hoy, a los 35 años, todavía me veo más viejo de lo que debería. Nunca recuperé completamente la juventud que perdí durante esos meses terribles. Pero estoy vivo, sano y libre de esa maldición. A veces, cuando paso por algún cerrajero trabajando de madrugada, siento ganas de avisarle sobre el peligro, pero ¿quién creería una historia como esta? Prefiero mantener mi promesa en silencio y agradecer todos los días por haber descubierto la solución antes de que fuera demasiado tarde. Porque tengo la certeza de que, si no hubiera parado cuando paré, esos hombres habrían chupado toda mi vida y habría muerto de vejez a los 35 años. La lección que aprendí es que algunas cosas en este mundo no se pueden explicar con lógica. Hay fuerzas que se alimentan de nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra esencia, y a veces, la única forma de protegerse es hacer sacrificios, renunciar a cosas importantes. Perdí una parte significativa de mis ingresos, pero recuperé mi vida. Fue el mejor negocio que he hecho. Y mientras mantenga mi promesa, sé que estaré seguro, porque ellos todavía están ahí en algún lugar, esperando por otro cerrajero que trabaje de madrugada, otro hombre vulnerable caminando solo por las calles oscuras de Ciudad Juárez.